Bienvenidos una vez más. Qué gusto estar aquí frente al micrófono una vez más. Creo que ya me hacía falta, ya me hacía mucha falta, para serles honesta, estar aquí frente al micrófono. Pues sí, me tomé un tiempo, estuve un poquito enferma, entre el trabajo, la casa, las obligaciones, algunas cositas más que se me vinieron encima, y pues sí andaba yo mal de salud. Y la verdad mi cuerpo ya me pedía un descanso, una pausita. Pero bueno, ya estoy aquí de regreso, gracias a Dios. Y quiero agradecerle a toda esa gente que pues se preocupaban por mí, me hicieron una llamadita, un mensajito. Y pues nada, muchas gracias por las preocupaciones de ustedes. Y sin más, empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Matres, con su amiga Arcelia Tapia. Bueno, amigos, esta es la historia de mi amiga Marilú. Y esta es una gran amiga y compañera de hace mucho tiempo, fue mi compañera de trabajo también. Es una gran niña, es una jovencita, tendrá como 21 años, 22 años, está muy, muy jovencita. Por cierto, Marilú, te mando un saludo y un fuerte abrazo hasta donde te encuentres, a ti y a toda tu familia. Sabes que nosotros te queremos mucho y eres bienvenida aquí en Jalapa y en nuestro hogar. Bueno, pues sin más, les presento mi nuevo episodio que se llama Un sueño cruzando fronteras. Mi nombre es Marilú. Les voy a contar la historia tal cual me la mandó. Mi nombre es Marilú y recuerdo que salí de mi pueblo un 17 de marzo del 2023. Recuerdo cuando me despedí de mis queridos padres. Salí aquella tarde. Recuerdo que estaba muy nublado y se veía muy triste, la verdad. Mis dos hermanos fueron a dejarme a donde agarraría el autobús para Naolinco. Llegué con la señora con la que me iba a ayudar para irme a la Ciudad de México. Estuve hospedada en su casa y al día siguiente tomamos el autobús para la Ciudad de México. Llegamos a nuestro destino, donde tomé el autobús hacia Sonora, con un poco de temor. Esperé a la hora en la que iba a salir mi autobús de la Ciudad de México hacia Sonora. La señora solo me acompañó a México. Lo recuerdo muy bien. Llegando a mi destino, que era Agua Prieta, Sonora, nos llevaron a una casa llamada La Bodega, donde llegan muchos inmigrantes que llegaban de diferentes países, tanto como de aquí de nuestro país, México, como de diferentes países cercanos. Llegué a la casa y la verdad me sentía demasiado rara, muy, muy rara. Claro, era porque no estaba con gente y estaba yo con gente desconocida. Pero aquí hay algo que pues sí me agradó. Dice, la diferencia era que había cuartos para mujeres y para hombres. Eso está muy bien. Muy bien. Dice, pasaron 2 días, hice amistades y una señora me platicó que ahí llevaban semanas, que estaban intentando cruzar para el otro lado de la frontera. Pasó mucho tiempo, horas, y me seguía platicando su cruzada de personas. Habían muchas mujeres con sus ilusiones rotas, hasta que me tocó a mí. Solo escuché mi nombre y me dijeron que me preparara porque al día siguiente en el grupo que seguía iba a ir yo. No le voy a negar, doña Cheli, mi corazón latía y latía. No sabía descifrar si era emoción o era miedo, por tantos peligros que a los que nos exponemos nosotros como mujeres. Bueno, compré todo lo que tenía que comprar, como agua y galletas. La primera vez que me aventaron me tocó intentarlo con 2 señoras. Una
más o menos tenía como 38 años y la otra más o menos como 40, les calculo. Recuerdo que perfectamente el muro alto, alto, muy alto, como de 9, 10 metros de altura. Se llegó la hora de nuestra salida, yo con muchos nervios y pidiéndole a Dios y a la Virgencita de Guadalupe que me cuidara de todo peligro. Nos fuimos al punto donde teníamos que llegar. Los guías nos dijeron que teníamos que tener mucho cuidado con nuestros teléfonos, que los apagáramos porque si no nos iban a rastrear. Y claro, seguimos todas las indicaciones. Y seguimos todas las indicaciones. A nosotros las mujeres nos hicieron subir primero. Éramos 3 mujeres de ese grupo. La cantidad de hombres no la recuerdo. Yo fui la última chica y se lo juro que cuando me tocó a mí me entró un escalofrío de pies a cabeza. Me sujetaron de la cintura con unos hinchos. Me dijeron que tenía que subir lo más rápido que pudiera porque las patrullas como 10 minutos en regresar de su recorrido. A los 10 minutos, en esos 10 minutos nos tenía que dar tiempo en subir y bajar del otro lado. Cuando iba a media escalera, mis piernas ya no me respondían como debían ser. Sentía que me iba a ir para atrás, pero recordé por quién lo estaba haciendo, por mis padres. Eso me dio la fuerza para seguir adelante. Una vez estando del otro lado, la señora y yo corrimos porque no podíamos estar mucho tiempo ahí. Corrimos y una de las señoras que iba conmigo se tropezó en un hoyo que había y se torció el pie. Era de noche cuando nos aventaron y mi compañera y yo nos regresamos por la señora porque no la podíamos dejar sola en ese lugar. Pues amigos, la verdad el famoso sueño americano en realidad es algo muy peligroso y algo muy triste y algo que por muchas personas es muy poco valorado, porque a pesar de las personas que se van a trabajar a Estados Unidos o a Canadá o a otros países, se enfrentan a ciertos peligros que en verdad no saben o no sabemos valorar. Me ha tocado saber de 2, 3 historias en las que pues se van los maridos a trabajar, se quedan las esposas, les mandan y les mandan dinero para hacer, pues no sé, que sus casas o pues para que se hagan de bienes, ¿no? Y pues al final de cuentas se gastan el dinero, se lo malgastan. La verdad es algo muy poco valorado, porque las personas que se van no saben, en realidad las personas que se quedan no saben, las personas que se van, todos los riesgos y todos los peligros a los que se exponen, al menos las personas que se van y cruzan la frontera por el desierto, los peligros que hay con los animales venenosos, el calor extremo en el día, el frío extremo en la noche, los peligros con los animales, hay hierbas venenosas, los peligros que pasa uno con la migra. Bueno, hay infinidad de peligros, infinidad de peligros. Me han tocado ver en las noticias, ¿no? Como hay personas que pierden la vida, al tratar de cruzar la frontera. Pero este no es el caso de mi amiga, no es el caso de Marilú. Bendito Dios. Bueno, seguimos con la historia. Marilú nos cuenta que pues ese fue su primer intento. Fue muy arriesgado, ¿no? Porque pues imagínense, fue en la noche, esa señora pudo haberse lastimado peor, ¿no? Pero bendito Dios, solo fue la pierna, bueno, fue el pie.
Pues dice, como la señora no estaba en condiciones de correr, pues nos subieron a la patrulla y nos llevaron a un lugar donde van llevando a las personas que van agarrando los de la migra, ¿no? Ya sea lastimados, heridos, deshidratados por la falta del agua, por el sol, por la caminada, ¿no? Dice, llenos de espinas. Y al día siguiente me soltaron. Solo estuve 12 horas retenida en ese lugar. Ahí solo te dan un papel como de aluminio, pero suave, para que te tapes, como cobija, me imagino. Muchas personas corren la suerte de que le den un suéter, el suéter que llevan, u otras personas se los quitan. Te dan un juguito y unas galletas sencillas para que uno coma. Y eso es todo. Y al día siguiente me soltaron en la frontera con México. Me volví a ir al mismo lugar, a la tal bodega. Pasaron algunos días más y el dinero se me estaba acabando. La comida es muy cara. Se sufre mucho allá. Y en esos lugares a veces me tenía que conformar con un suero y unas galletas para poder calmar el hambre. De todo el día, para hacer rendir el dinero, nuevamente me tocó salir otra vez, intentar cruzar, pero esta vez no fueron las mismas personas. Lo que no recuerdo si ya fue el tercer intento, cuando me tocó salir con un señor de edad de 48 y una chica de 21, jovencita igual que yo. Nos aventaron a cruzar al cruce, solo que esta vez la escalera fue de trapo, mucho más difícil, porque se mueve de un lado para otro. Hay más riesgos de caerse, es más difícil y peligroso. Cruzamos la carretera donde pasaban las patrullas fronterizas a cada rato y pues nos dijeron que teníamos que gatear y solo fue como 5 minutos porque había mucha piedra, espinas y estaba muy feo. Después seguimos avanzando, eran como las 2 de la tarde cuando el sol estaba demasiado fuerte. Seguimos hasta que oscureció. Tuvimos que buscar un lugar seguro para pasar la noche. Y por los animales, pues como todo es desierto, pues es muy peligroso. A lo lejos vimos un arbolito donde podíamos ocultarnos de los de la migra que andan a caballo, los famosos rancheros o los de las cuatrimotos, o de plano andan buscando a pie, buscando entre los matorrales. Ahí pasamos la noche. No recuerdo la hora, pero era medianoche, cuando de repente escuchamos unos susurros como de alguien cansado. Tosían y pensé que iban con dirección a donde estábamos. Se escuchaba como a 10 metros más o menos se iba alejando de donde estábamos. Se alcanzaba a ver la silueta de una persona. Pensamos que era algún otro grupo, pero no fue así. Todos esos ruidos se fueron perdiendo entre el desierto y entre las plantas. Y ya entre pláticas entre nosotros llegamos a la conclusión de que no eran ruidos de un ser humano. Pues de tanta gente que ha quedado en el camino, que ya no se puede, que no puede avanzar, porque sí se escuchan muchos ruidos muy raros, porque a mí sí me tocó escuchar muchas cosas que no eran normales, y pues en el desierto hay vereditas por donde se escucha gente en el camino que ya no puede avanzar más. Y
pues en el desierto hay muchas vereditas por donde pasa mucha gente, por donde ha pasado mucha gente. Pues asustados tuvimos que dormir porque teníamos que seguir avanzando, buscando señal para preguntar por dónde seguir. Subimos a un cerro, el cual teníamos que tener mucha precaución porque si pisábamos mal, una piedra se iba. Subimos ese cerro, llegamos a una lomita muy lejos. Veíamos una carretera donde pasaban muchos carros y teníamos que llegar a ese punto, porque en la lomita sí había un poco de señal para el teléfono de mi compañera. Teníamos que apagarlo para ahorrar batería y para que no nos rastrearan los drones. Solo lo prendía para tener comunicación con mi familia. Bajamos el cerrito con mucho cuidado porque sí estaba muy feo. Teníamos que bajar poco a poco para no rodarnos. Estaba muy feo. Y nos volvió a dar la noche con mucho frío y mucha hambre. Yo pensaba mucho en mi familia, porque no tenían noticias de mí y yo no me podía comunicar con ellos. Ni con ellos ni con el guía. Porque en la parte de abajo ya no había señal. Caminamos y caminamos y al final de cuentas llegamos al punto. Pero la verdad sí se sentía que no había valido la pena el esfuerzo, porque no nos pudieron recoger ese día. Cuando avisamos que ya estábamos ahí, en el día al otro día como a las 9 de la mañana, y nosotros apurados que queríamos que ya nos fueran a recoger ese día. Eran como las 10 de la noche cuando empezaron a alumbrar y desafortunadamente era migra. Y sí, volvió a repetirse la historia y el proceso. Te llevan a detención, te toman tu información y te vuelven a llevar a la frontera. Me volví a regresar a la famosa bodega. Pasaron unos días en lo que me recuperaba de los rasguñones, de los moretones. Tenía yo muchos rasguñones en la cara, de espinas, muchas espinas en los zapatos, por la deshidratación y por el hambre que uno pasa. Es lo que les comento. A mí me ha tocado ver cómo gente dice, ay no, pues dile que te mande. Y dile que te mande, ¿no? Como si fuera fácil ganarlo, como si fuera fácil cruzar la frontera. Y el no cuidar el dinero, la verdad se me hace demasiado injusto. Pero cada cabeza es un mundo y todos pensamos diferente. Pues yo no sé si es afortunadamente o desafortunadamente. Sí, dice, estaba yo muy mal, dice, por el hambre y por todo, porque uno pasa y lo poco que se puede uno llevar, pues se acaba. Porque son horas y horas que tiene uno que caminar por todo lo que había pasado por tercera vez. Pues se llegó el día que me volví a aventar y lo intenté. Pues a todos nos separaron y ahora me tocó con 2 varones y me acuerdo que fue lo mismo, fue lo mismo que pasé. La escalera, recuerdo bien qué tipo de escalera nos tocó, pero volvimos a pasar el proceso de caminar mucho hasta que nos dio la noche. Esa noche igual nos detuvieron en un cerro para descansar. Nos detuvimos en un cerro para descansar y poder dormir un poco. Y recuerdo que se empezaron a escuchar unos, no sé si eran lobos o coyotes, pero se escuchaba muy feo. Se escuchaban muy feos los aullidos.
Se escuchaban demasiado cerca, como a 5 metros más o menos. Se escuchaban que se acercaban más, porque esos animales huelen el calor del ser humano. Y se escuchaban muy bien cómo olfateaban y empezó a aullar uno. Y yo rogándole mucho a Dios que no nos fuera a encontrar, y nosotros no llevábamos con qué defendernos. Y a lo lejos se escuchó una manada que aulló, y ese animal igual respondió y se fue alejando poco a poco, y ya se escuchaba más lejos, en dirección hacia donde estaba la manada. Yo pensé lo peor. Imagínense devorada por un animal de esos, pero bendito Dios, la volvimos a librar. Y esa fue mi tercera vez. No lo logré y me volvieron a deportar otra vez. Pues esa es la historia de mi amiga Lulú, de mi amiga Marilú. Pues vamos a quedar aquí. Díganme si quieren la segunda parte, díganme si quieren la continuación. Pues esta es la historia de lo difícil que es cruzar la frontera, de lo difícil